El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mezclándose con el suave tintineo de los cubiertos contra los platos. Todo parecía tan normal. Mi esposo hojeaba el periódico, sumido en las noticias del día, mientras yo trataba de concentrarme en la lista mental de tareas pendientes. Pero mis pensamientos estaban lejos, enredados en algo que no podía ignorar, algo que había escuchado días atrás en una conversación que nunca debió llegar a mis oídos. Esa noche estábamos todos reunidos en casa de mi hermana. Una cena típica de sábado, risas, anécdotas y la familiaridad de quienes han compartido una vida entera. Pero fue en un momento breve, casi insignificante, cuando algo cambió. Mi cuñado inclinó la cabeza hacia ella, su tono bajo apenas audible, pero lo suficiente para que captara las palabras. ¿Vamos a hablar de esto algún día? Mi hermana lo miró por un instante, sus ojos buscaban algo, y luego cambió de tema con una destreza que me dejó intrigada. Nadie más lo notó. Yo sí. Esa frase quedó suspendida en mi mente, como un eco que se niega a desaparecer. ¿De qué podrían hablar? ¿Por qué el secreto? Me dije a mí misma que no era nada, que seguramente se trataba de algo trivial. Pero cuanto más lo pensaba, más imposible era apartar la sensación de que aquello era importante. Durante días intenté ignorarlo. Me convencía de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero la duda se había sembrado y con ella, un torrente de pensamientos que no podía detener. Esa mañana, mientras el sonido de las hojas del periódico pasaba desapercibido para mí, decidí que no podía seguir guardando este peso. ¿Te pasa algo?, preguntó mi esposo sin levantar la vista, notando mi inquietud. Negué con la cabeza, pero algo en mí se quebró. No era solo lo que había escuchado, era algo más profundo, algo que había estado gestándose mucho antes de esa noche. A veces pienso que nuestra vida se siente tan predecible, dije finalmente, eligiendo cuidadosamente las palabras. Su mirada se levantó lentamente del periódico, sus cejas arqueándose con curiosidad. ¿Predecible?, repitió como si esa palabra fuera un idioma que no entendía. Sí, como si cada día fuera igual al anterior. Hubo un momento de silencio, uno de esos que parecen eternos, donde sentí que podía oír el latido de mi corazón. Pero entonces su rostro se suavizó, su sonrisa tranquila, como si nada de lo que dijera pudiera perturbarlo realmente. Bueno, eso es lo que pasa cuando tienes una rutina. Pero no es malo, ¿o sí? Quise decir que no era malo. Pero dentro de mí algo gritaba otra cosa. Esa palabra rutina se había convertido en una prisión, y no sabía cómo explicárselo. Así que guardé silencio. Esa fue la primera grieta en la fachada de nuestra vida aparentemente perfecta. Pasaron los días, pero la intriga no desaparecía. Intenté actuar con normalidad, pero cada vez que hablaba con mi hermana, cada vez que veía a mi cuñado, esa frase regresaba. ¿Vamos a hablar de esto algún día? ¿Hablar de qué? Y lo peor era que, junto con la duda, empezó a surgir algo más. Una sensación incómoda, una curiosidad que me aterraba reconocer. Esa noche, tumbada en la cama junto a mi esposo, las sombras de la habitación parecían más densas, casi palpables. Sentía el peso de mis propios pensamientos aplastándome. Y entonces de la nada una idea surgió. Una idea que me hizo sentarme de golpe, con el corazón latiendo frenéticamente. No era lógica. No era moral. Pero ahí estaba, latiendo con fuerza dentro de mí. ¿Y si hay algo que no sabemos? ¿Y si ellos también sienten esta rutina, esta monotonía que me está matando? ¿Y si? No terminé la frase ni en mi mente. Era demasiado. Me giré hacia mi esposo que dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Su respiración era tranquila, constante, como un recordatorio de todo lo que debía ser estable en mi vida. Pero en ese momento, lo único que sentí fue un abismo entre nosotros. No sé cuánto tiempo me quedé despierta esa noche, mirando al techo, imaginando escenarios imposibles. Pero cuando finalmente me quedé dormida, soñé con algo que no podía ignorar. Soñé con ellos, con nosotros, con un puente que nos unía de una forma que no podía explicar. A la mañana siguiente desperté con una certeza que me llenó de miedo.
No podía dejar esto atrás. Tenía que entender qué significaba. Tenía que averiguar si era solo mi mente jugando conmigo, o si había algo más. La idea me rondó durante días como una sombra, constante e insistente, imposible de ignorar. Me encontraba analizando cada palabra, cada gesto de mi hermana y su esposo, tratando de descubrir si había algo más detrás de aquella frase que seguía resonando en mi mente. Pero también había algo más profundo, algo más perturbador, una pregunta que crecía dentro de mí, imparable. ¿Por qué esta idea me obsesionaba tanto? No era solo por lo que había escuchado. Era algo que llevaba tiempo sintiendo. Mi vida, por más estable y tranquila que parecía, había comenzado a parecerme vacía, monótona. Cada día era una copia de la anterior. El mismo café por las mañanas, las mismas conversaciones sin profundidad, las mismas sonrisas que intercambiábamos sin pensar demasiado. Y ahí estaba yo, atrapada en ese ciclo, anhelando algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Fue un martes por la mañana cuando decidí hablar. Mi esposo estaba sentado a la mesa, como siempre, con una taza de café en la mano y el periódico abierto frente a él. Parecía relajado, completamente ajeno a la tormenta que se agitaba dentro de mí. Respiré profundamente, tratando de calmar el temblor de mis manos. Este era el momento. Si no lo decía ahora, tal vez nunca lo haría. ¿Alguna vez has pensado en cambiar las cosas? Pregunté, tratando de sonar casual. Él levantó la vista, sus ojos llenos de curiosidad. ¿Cambiar las cosas? ¿A qué te refieres? Preguntó con una sonrisa, claramente sin imaginarse a dónde quería llegar. Mi corazón latía con fuerza. Esto era más difícil de lo que había imaginado. A veces siento que nuestra vida es, no sé, demasiado predecible. Como si nos faltara algo. Hubo un momento de silencio. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión más seria. ¿Te sientes infeliz? Preguntó finalmente. Negué con la cabeza rápidamente. No es eso. Es solo que, a veces pienso que sería interesante probar algo nuevo. Algo diferente. Él dejó la taza sobre la mesa, apoyando los codos y mirándome fijamente. ¿Qué tienes en mente? Esta era mi oportunidad. El momento en que podía retroceder o seguir adelante. Pero algo en mí se rehusaba a detenerse. Bueno, he estado pensando. ¿Qué pasaría si intentáramos algo como un intercambio de parejas? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Sentí como mi rostro se calentaba, el rubor subiendo rápidamente mientras esperaba su reacción. Él me miró, parpadeando lentamente, claramente sorprendido. ¿Un intercambio de parejas? Repitió, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. Sé que suena extraño, pero he leído que algunas parejas lo hacen para darle un poco de emoción a su relación. Solo pensé que tal vez podríamos considerarlo. Hubo otro momento de silencio, esta vez más largo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo desde donde estaba sentado. Finalmente habló. No pensé que nosotros. Bueno, es decir, nunca habría imaginado algo así. Su voz no sonaba enfadada ni siquiera molesta. Más bien parecía intrigado, como si estuviera procesando algo completamente nuevo. ¿Y tú crees que esto funcionaría? Preguntó finalmente. No lo sé. Es solo una idea, respondí rápidamente, tratando de suavizar el impacto de mis palabras. Él asintió lentamente, inclinándose hacia atrás en su silla. Es interesante. Supongo que no me opondría a hablar de ello. ¿Pero con quién? Esa era la pregunta que había estado temiendo. Pero ya había llegado tan lejos, y no podía detenerme ahora. Bueno, estaba pensando en mi hermana y su esposo. Su expresión cambió de nuevo, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de decir. ¿Ellos? Asentí. Es solo que los conocemos bien. Confío en ellos. Y no lo sé, simplemente me pareció que tenía sentido. Por un momento, temí que se levantara y se fuera,
que dijera que todo esto era una locura y que no quería saber nada más al respecto. Pero en lugar de eso, simplemente asintió de nuevo. Es atrevido. Muy atrevido. Pero si ellos estuvieran de acuerdo, supongo que podríamos hablarlo. Su respuesta me tomó completamente por sorpresa. No esperaba que lo aceptara tan fácilmente, ni siquiera que lo considerara. Pero ahí estaba, sentado frente a mí, abriendo la puerta a algo que podía cambiarlo todo. El resto del día pasó en una especie de neblina. No podía concentrarme en nada más. Una parte de mí estaba emocionada, ansiosa por ver qué sucedería después. Pero otra parte estaba aterrorizada. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasaría si mi hermana no reaccionaba de la misma manera? ¿Y si esto arruinaba nuestra relación para siempre? Esa noche, mientras me recostaba junto a mi esposo en la cama, no pude evitar preguntarme si estábamos a punto de cometer un error terrible. Pero al mismo tiempo, había algo en esta incertidumbre, en esta posibilidad, que me llenaba de una energía que no había sentido en años. Cerré los ojos, dejando que el sueño me llevara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo en mi vida estaba cambiando. Las semanas pasaron, pero la idea seguía allí, flotando en mi mente como un globo al que no podía soltar. Desde aquella conversación con mi esposo, algo había cambiado entre nosotros. No era malo ni incómodo, simplemente diferente. Como si esa chispa de incertidumbre nos hubiera sacado de la monotonía en la que llevábamos tanto tiempo atrapados. Pero ahora había un nuevo obstáculo: hablar con mi hermana. Una tarde de sábado, decidí invitarla a casa mientras nuestros esposos trabajaban. La cocina estaba llena del aroma de las galletas que horneábamos juntas, algo que solíamos hacer cuando éramos niñas. Mientras amasábamos la masa y nos reíamos de nuestros intentos de mantenerla redonda, sentí que este era el momento. Si había alguien con quien podía hablar de esto, era ella. Oye, dije, tratando de sonar casual, ¿te has puesto a pensar alguna vez en cómo sería vivir la vida de otra persona? Ella levantó la vista con las manos aún llenas de harina, y me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? No sé, como si pudieras cambiar de lugar con alguien por un día. Ver cómo vive, qué hace, cómo es su vida. Ella soltó una risa. ¿Hablas de algo tipo intercambiar vidas? Asentí, tratando de mantener el tono ligero. Algo así. Podríamos, no sé, tú y yo podríamos hacerlo. Cambiar nuestras rutinas por un día, ver cómo es estar en los zapatos de la otra. Ella arqueó una ceja, claramente intrigada por la idea. ¿Estás diciendo que yo me mude a tu casa por un día y tú a la mía? Exacto, respondí rápidamente, tratando de ocultar mi nerviosismo. Podríamos incluso hacer que nuestros esposos participen. Sus ojos se abrieron de par en par y luego estalló en carcajadas. ¿Estás loca? Solo sería por diversión. Dije riendo con ella. Vamos, sería interesante. Tú podrías ver cómo es vivir con mi esposo y yo con el tuyo. La idea parecía tan absurda que no podíamos dejar de reír. Pero cuanto más lo pensábamos, más sentido empezaba a tener, aunque solo fuera como una broma. Está bien, acepto el reto, dijo finalmente, limpiándose las manos en el delantal. Pero solo si prometes no tomártelo demasiado en serio. Esa misma noche, cuando les contamos la idea a nuestros esposos, sus reacciones fueron aún más divertidas. Primero pensaron que era una broma. Luego, cuando vieron que hablábamos en serio, intercambiaron miradas como si estuvieran tratando de descifrar si esto era una trampa. Entonces, ¿yo me voy a tu casa y tú a la mía? Preguntó el esposo de mi hermana, riendo nerviosamente. Exactamente, respondí. Pero solo por un día. Sin reglas complicadas, sin expectativas. Solo una forma de romper la rutina. Después de varias rondas de risas y discusiones, finalmente accedieron. La fecha quedó fijada para el siguiente fin de semana, y cuanto más se acercaba, más emocionante y surrealista parecía todo. Cuando llegó el día, la logística fue sencilla. Mi esposo y yo preparamos nuestras cosas para pasar el día en la casa de mi hermana, mientras ella y su esposo llegaban a la nuestra. Nos despedimos en la puerta,
entre risas y comentarios sarcásticos. No hagas nada que yo no haría, bromeé guiñándole un ojo a mi cuñado. Lo mismo digo, respondió él, antes de cerrar la puerta detrás de nosotros. La experiencia fue, por decirlo menos, hilarante. Descubrí que mi cuñado tenía una extraña obsesión por organizar todo en su casa al milímetro. Desde los cojines del sofá hasta la forma en que colocaba los cubiertos, todo tenía un lugar específico. Me pasé la mañana tratando de mantener su sistema de orden, pero cada vez que movía algo por accidente él lo notaba al instante. Por otro lado, mi esposo parecía estar pasándola genial con mi hermana. Ella me mandaba mensajes de texto cada tanto, contándome lo extraño pero divertido que era ver a alguien más en su lugar. Tu esposo hace las mejores tostadas de aguacate del mundo, escribió en uno de los mensajes. Díselo. Tal vez empiece a hacerlas más seguido en casa, respondí riendo. La tarde pasó entre risas y situaciones absurdas. Hubo un momento en el que me senté en el sillón de mi hermana, mirando su colección de libros perfectamente alineados, y pensé en lo diferente que era su vida de la mía. No mejor, no peor, simplemente diferente. Era como asomarse a una ventana que siempre había estado ahí, pero que nunca me había atrevido a mirar. Cuando finalmente llegó la noche y nos reunimos todos de nuevo, las historias de nuestras aventuras del día llenaron la sala de carcajadas. Mi esposo se quejaba de que mi hermana lo había obligado a probar una rutina de yoga, mientras que mi cuñado no podía superar lo mucho que yo había desordenado su sistema perfecto. Al final, aunque todo había comenzado como una broma, ese día nos dejó algo más. Fue como si por un instante hubiéramos cruzado una línea imaginaria, rompiendo la monotonía de nuestras vidas y viendo el mundo desde otra perspectiva. Esa noche, mientras me recostaba junto a mi esposo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de emoción, de novedad. Y aunque aún no estaba segura de lo que todo esto significaba, sabía que era solo el principio. El intercambio de un día había sido como una bocanada de aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo nuestras risas se sentían genuinas, sin la carga de la rutina diaria. Sin embargo, lo que comenzó como un simple experimento ahora parecía haber abierto la puerta a algo más grande, algo que ninguno de nosotros podía ignorar. Pasaron unos días después de nuestra pequeña aventura, antes de que mi hermana me llamara. Su voz sonaba ligera, casi despreocupada, pero había un matiz en su tono que no podía pasar por alto. Oye, ¿te diste cuenta de lo raro que fue todo? Preguntó sin preámbulos. ¿Raro? ¿A qué te refieres? Respondí aunque ya sabía a dónde quería llegar. No sé, creo que fue divertido. Pero también diferente. Como si, por un día, hubiéramos salido de nuestras propias vidas para entrar en un mundo alterno. Su descripción era acertada. Ese día había sido una mezcla de risas, incomodidad y descubrimiento, pero también había despertado algo en mí. Algo que no estaba segura de querer reconocer. Decidí mantenerme neutral, dejar que ella llevara la conversación. Sí, supongo que fue interesante. ¿Por qué? ¿Tienes algo en mente? Ella rió, pero su risa sonaba nerviosa. No realmente. Solo estaba pensando. ¿Qué pasaría si lo lleváramos un paso más allá? Su comentario me tomó por sorpresa, aunque para ser honesta no debería haberlo hecho. Desde que habíamos hablado de la idea del intercambio de parejas con nuestros esposos, esa posibilidad había estado flotando en el aire, silenciosa, esperando el momento adecuado para salir a la luz. ¿Un paso más allá? Repetí, tratando de ocultar mi nerviosismo. No estoy diciendo que hagamos nada definitivo. Solo que podríamos hablarlo en serio. Ver qué opinan ellos. Su tono era casual, pero sabía que esta era una conversación que podía cambiarlo todo. Decidimos reunirnos esa noche los 4 para discutir la idea. Pero en lugar de hacerlo en nuestras casas, sugerí que nos encontráramos en un lugar neutral, algo menos cargado de nuestras rutinas diarias. Así fue como terminamos en un pequeño café en el centro de la ciudad. El ambiente era cálido, con luces tenues y un suave murmullo de conversaciones a nuestro alrededor. Nos sentamos en una mesa en la esquina, alejados del bullicio, y comenzamos con charla trivial.
pero todos sabíamos por qué estábamos allí. Entonces, comencé rompiendo el hielo. ¿Seguimos pensando que esto es una locura o alguien ha cambiado de opinión? Los tres me miraron, cada uno con una expresión diferente. Mi hermana parecía intrigada, como si estuviera evaluando cuidadosamente cada palabra. Su esposo, por otro lado, mantenía una sonrisa neutral, pero había algo en sus ojos que sugería que estaba más interesado de lo que quería admitir. Y luego estaba mi esposo, quien simplemente se encogió de hombros. Creo que depende de cuáles sean las reglas, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Esa frase lo cambió todo. De repente, la conversación se volvió más seria. Comenzamos a hablar de lo que estábamos dispuestos a hacer, de dónde estaban nuestros límites. Cada uno compartió sus pensamientos, sus preocupaciones, sus expectativas. Fue extraño, casi surrealista, sentarnos allí, hablando de algo tan personal como si estuviéramos discutiendo qué película ver en el cine. En algún momento, mi hermana sugirió que necesitábamos algo para romper la tensión. ¿Por qué no brindamos por esto?, dijo levantando su copa. Todos seguimos su ejemplo, aliviados por el cambio de tono. Las risas comenzaron a fluir de nuevo, y por un momento todo se sintió más ligero. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, ocurrió. Un gesto simple, apenas planeado, un beso. Fue rápido, sin detalles, apenas un roce, pero suficiente para marcar un antes y un después. Nadie dijo nada al respecto, pero la tensión en el aire se hizo palpable. Sabíamos que habíamos cruzado una línea, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo. Cuando salimos del café esa noche, el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Cada uno se dirigió a su propio auto, pero en mi mente las preguntas seguían acumulándose. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Qué tan lejos estábamos dispuestos a llegar? Y lo más importante, ¿qué pasaría con nuestras relaciones si seguíamos por este camino? Esa noche, al recostarme junto a mi esposo, sentí una mezcla de emociones que no podía descifrar. Por un lado, estaba la emoción de lo desconocido, la posibilidad de algo nuevo. Pero por otro lado estaba el miedo. Miedo a lo que podríamos perder, a lo que podríamos descubrir sobre nosotros mismos. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Sí, respondí, aunque no estaba segura de si era verdad. Cerré los ojos, tratando de calmar la tormenta en mi mente. Pero sabía que esto era solo el principio. Lo que habíamos iniciado esa noche no sería fácil de dejar atrás. Los días siguientes al café fueron como caminar sobre una cuerda floja. En casa todo parecía normal, pero la tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse. No hablábamos de lo ocurrido, pero era evidente que los cuatro estábamos pensando en ello. Las miradas, los silencios, incluso los gestos cotidianos tenían un peso diferente. Era como si hubiéramos entrado en un terreno desconocido, donde cualquier paso en falso podría cambiarlo todo. Una tarde mi hermana me llamó. Su tono era animado, pero había un trasfondo de nerviosismo que no podía ignorar. He estado pensando, dijo sin rodeos. Tal vez deberíamos dejar esto de lado antes de que se complique demasiado. Su comentario me tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera considerado, sino porque no esperaba que ella lo dijera en voz alta. ¿Estás segura?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. No lo sé. Es solo que me da miedo arruinar lo que tenemos. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar en ello. Sus palabras resonaron en mí. Sentía exactamente lo mismo. Una parte de mí quería retroceder, volver a la normalidad. Pero otra parte, más oscura y más persistente, no podía ignorar la emoción que todo esto había traído a nuestras vidas. Finalmente decidimos que lo mejor sería hablarlo en persona, los cuatro. Nos reunimos esa noche en nuestra casa, con una cena ligera y una botella de vino para relajar el ambiente. Al principio, la conversación fue trivial, llena de bromas y risas nerviosas. Pero eventualmente, el tema que todos estábamos evitando salió a la luz. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí, dije, rompiendo el hielo. Mi hermana asintió,
mientras su esposo y el mío intercambiaban miradas. Había una mezcla de incomodidad y curiosidad en el aire, como si estuviéramos parados al borde de un precipicio, decidiendo si saltar o no. Si vamos a hacer esto, necesitamos reglas claras, dijo finalmente mi esposo con un tono firme. Eso marcó el inicio de una conversación que se sintió tanto surrealista como extrañamente real. Hablamos de límites, de expectativas, de lo que estábamos dispuestos y no dispuestos a hacer. Cada palabra era medida cuidadosamente, como si cada uno de nosotros estuviera tratando de proteger algo que aún no entendíamos del todo. Después de más de una hora de debate, finalmente llegamos a un acuerdo. Esto sería una experiencia única, algo que intentaríamos sin compromisos ni expectativas a largo plazo. Decidimos que lo haríamos el próximo sábado en nuestra casa. Era un territorio neutral, un lugar donde todos nos sentíamos cómodos. Cuando la noche llegó, me sentí invadida por una mezcla de emociones. Había ansiedad, sí, pero también una especie de emoción inexplicable. Mi hermana y su esposo llegaron puntuales, con una botella de champán en la mano. La música de fondo llenaba la sala con una atmósfera relajada, casi normal, como si fuera una noche cualquiera entre amigos. Las primeras horas pasaron entre risas y conversaciones triviales. El vino y el champán hicieron su trabajo, relajándonos lo suficiente como para olvidar, al menos momentáneamente, lo que habíamos planeado. Pero eventualmente, la conversación tomó un giro más serio. Bueno, ¿cómo quieren proceder?, preguntó el esposo de mi hermana rompiendo el silencio. Hubo un momento de tensión, seguido de risas nerviosas. Nadie sabía realmente cómo responder. Pero finalmente decidimos que lo mejor sería separarnos, dándonos espacio para procesar lo que estaba a punto de ocurrir. Mi esposo y mi hermana se dirigieron a una de las habitaciones, mientras yo me quedé en la sala con el esposo de ella. El silencio inicial entre nosotros era casi insoportable, pero eventualmente empezamos a hablar, compartiendo nuestras inseguridades y temores. Era extraño, pero de alguna manera, esa conversación nos hizo sentir más cómodos. Sin embargo, la noche no fue como esperaba. Aunque había imaginado que este sería un momento de descubrimiento, lo que sentí fue algo completamente diferente, una profunda sensación de desconexión. No porque la experiencia fuera incómoda, sino porque me di cuenta de que estaba buscando algo que no podía encontrar fuera de mi relación. Cuando la noche terminó, y todos nos reunimos de nuevo en la sala, la incomodidad era palpable. Nos despedimos con abrazos rápidos y palabras corteses, pero sabía que algo había cambiado entre nosotros. Habíamos cruzado una línea, y no estaba segura de si podríamos regresar. Esa noche, mientras me recostaba junto a mi esposo, sentí una tristeza que no podía explicar. Habíamos intentado algo nuevo, algo emocionante, pero en el proceso me di cuenta de que estábamos jugando con algo mucho más frágil de lo que pensábamos. ¿Estás bien?, me preguntó él rompiendo el silencio. Sí, respondí, aunque no estaba segura de si era verdad. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara lejos de mis pensamientos. Pero en el fondo sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Las semanas que siguieron a esa noche estuvieron marcadas por el silencio. No hablamos de lo que pasó. Ninguno de los cuatro parecía dispuesto a enfrentarse a la verdad. En casa, mi esposo y yo intentábamos recuperar una normalidad que se sentía más distante con cada día que pasaba. Las conversaciones eran cortas, los gestos medidos, y cada silencio parecía estar cargado de las palabras que no nos atrevíamos a decir. Una tarde, mientras lavaba los platos, el teléfono sonó. Era mi hermana. Su tono era calmado, casi demasiado neutral. ¿Podemos hablar?, preguntó. No supe qué responder al principio, pero finalmente accedí. Nos encontramos en un parque cerca de su casa, un lugar que solíamos visitar de niñas. El viento frío de otoño hacía bailar las hojas a nuestro alrededor, y por un momento me sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo, a una época más sencilla. Nos sentamos en un banco en silencio. Ella fue la primera en hablar. ¿Crees que lo arruinamos todo?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba.
Había evitado enfrentar esa posibilidad, pero ahora que estaba frente a mí, no podía ignorarla. No lo sé, admití. Pero creo que aprendimos algo sobre nosotros mismos. Ella asintió lentamente mirando al suelo. Yo también lo creo. Pero no puedo evitar sentir que algo cambió entre nosotros. Sus palabras resonaron en mí. No éramos las mismas personas que habíamos sido antes de esto. Habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer, pero tal vez eso no era del todo malo. Tal vez necesitábamos enfrentarnos a esa verdad para crecer. Esa noche de vuelta en casa, mi esposo finalmente rompió el silencio. Nos sentamos en el sofá como tantas otras veces, pero esta vez había una honestidad en su mirada que me desarmó. Creo que esto nos mostró lo que realmente queremos, dijo tomando mi mano. Y lo que no queremos. Sentí un nudo en la garganta, pero logré asentir. Él tenía razón. Habíamos estado buscando algo fuera de nosotros, cuando tal vez la respuesta siempre había estado dentro. Al día siguiente mi hermana y su esposo nos invitaron a cenar. Era la primera vez que los cuatro estábamos juntos desde aquella noche. La tensión era palpable, pero decidimos enfrentarla con sinceridad. Hablar abiertamente nos permitió cerrar ese capítulo, reconociendo que lo que habíamos vivido no era un error, sino una lección. Cuando nos despedimos esa noche, algo en mí se sintió más ligero. Mientras caminábamos hacia el auto, mi esposo me tomó de la mano, algo que no había hecho en semanas. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos la chispa de lo que habíamos perdido. ¿Estamos bien?, pregunté. Lo estaremos, respondió con una sonrisa suave. Y en ese momento supe que tenía razón. Tal vez no sería fácil, pero estábamos dispuestos a intentarlo. Porque al final, lo que realmente importa no es evitar las grietas, sino aprender a reparar lo que se rompe.